Hola, les habla Esteban Hernández, el coordinador juvenil de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio EPEX. En esta oportunidad para comentar sobre lo que ha sido el hecho más noticioso de los últimos días y de las últimas horas, que es el caso de la liberación de Leopoldo López. En primer lugar, sí quiero, a pesar de que yo no comparto ninguno de los ideales de él, porque Leopoldo López, como ustedes sabrán, es miembro de la Internacional Socialista, sí aplaudo el hecho de que se haya podido reencontrar con su familia, porque debemos estar claros que nadie debería estar preso por sencillamente tener otro punto de vista. En segundo lugar, también quiero aclarar que eso no es ninguna liberación, porque la medida que se le dio fue casa por cárcel, y pues ahorita está como la gran mayoría de los venezolanos que están presos en sus casas, que están presos, que son presos, víctimas de todos la crisis que generó este régimen, y que por lo tanto no es libertad plena, que es lo que realmente se debe buscar, no solo para Leopoldo López, sino para Venezuela. Pero en base a eso, no vayan a creer que yo soy una especie de seguidor de este dirigente. De hecho, lo que vamos a tocar va a ser quizás qué pudo haber causado esta liberación, entre comillas, y qué consecuencias puede traer esto. Han habido muchísimas teorías sobre cómo se llegó a esto. Vimos un titular incluso en donde el actual presidente de España, Mariano Rajoy, destacó la participación que tuvo el expresidente también español Zapatero, que para quienes no se acuerdan, él fue también uno de los mediadores de los diálogos anteriores, junto con otros expresidentes como Leonel Fernández o Torrijos, de Dominicana y Panamá. Y entonces él básicamente había sido una de esas personas que habían tenido un papel protagónico en tratar de buscar lo que ellos denominaban la paz dentro de la nación. Bueno, ahora resulta que bajo la mesa aparentemente hubo negociaciones. Repito lo que acabo de decir, lo dijo el mismo presidente de España, Mariano Rajoy, que Zapatero tuvo un papel fundamental en la liberación del dirigente de Voluntad Popular. Junto con eso, hay varias teorías basadas en las declaraciones que dio el propio régimen, y hay unas que se desmienten por sí solas. Hubo gente que salió diciendo que Leopoldo López estaba débil de salud y que fue una medida humanitaria más que todo. Cosa que fue desmentida por el mismo partido Voluntad Popular y por el mismo Leopoldo López incluso, porque si alguien ha venido siguiendo todo lo que ha sido este dirigente, pues problemas de salud no tiene, a diferencia de otros presos políticos, como lo es el caso del general Vivas, al cual por cierto sí debemos pedir la liberación plena e inmediata, porque ese sí está en la cárcel, porque sí le puso un frente directo al régimen y sí representaba una amenaza verdadera en contra del régimen. Hay otra teoría que a mí me parece muchísimo más lógica, que es el caso de la fiscal. La fiscal ha venido teniendo unas posiciones pues muy duras con el mismo régimen. Lo que yo entiendo es que ella está tratando de venderse como una figura para liderar la transición que tanto está clamando Venezuela. Es decir, que sí se está poniendo a Nicolás Maduro, pero no porque está abandonando el barco a última hora, porque la conciencia le pegó, porque ella realmente sí es constitucionalista, sino más bien porque ella se está tratando de vender como una figura de muchísima mayor autoridad y quiere tener muchísima más influencia. Y es por esto que surge la siguiente teoría, que es que el TCJ sacó una justificación para tomar esta medida de casa por cárcel para Leopoldo López, en donde básicamente decía, entre otras cosas, que a él se le había violado el debido proceso cuando se le estaba sometiendo a la justicia venezolana. Es decir, de esta manera ellos están inculpando a la fiscal, directa o indirectamente, de ser violadora de derechos humanos, de ser violadora del debido proceso, lo cual es totalmente cierto, pero esto no le da moral al señor o a los señores magistrados del TCJ, porque ellos también son violadores de derechos humanos, son violadores del debido proceso y son violadores de las mismas leyes que ellos supuestamente son los que se encargan de defender en cierto modo en el ámbito institucional. Ellos se supone que deben ser los que interpreten de una manera coherente las leyes de Venezuela. Y entonces también cae un tercer punto, que es que lo que quieren es darle algo de legitimidad al Tribunal Supremo. Recordemos que la Mesa de la Unidad y la ciudadanía de Venezuela supuestamente están en desacato, están en aplicación del artículo 350, lo cual básicamente es desconocer toda la autoridad, todas las instituciones que están actualmente instituidas, valga la redundancia. Y pues el acatar esta medida que tomó el TCJ, el apoyarla, el aplaudirla, el darle esa bienvenida, básicamente es una manera indirecta de quitar ese desacato en el que supuestamente estamos todos los venezolanos.
Porque si tú dices, bueno, esta medida que está tomando el TCJ es legal y hay que apoyarla, entonces lo que se está diciendo es que el TCJ es una institución respetable y que absolutamente todas las medidas que ha hecho anteriormente también son legales. Y también están dentro del marco de todas las leyes y deben ser acatadas por toda la ciudadanía, en otras palabras. Entonces yo pienso que puede ser más bien una mezcla de algunas de estas teorías, entendiendo que sí, el régimen quizás se quiera deshacer de la fiscal, a mí no me consta, y entendiendo que el régimen sí quiere legitimar las instituciones que ya han perdido todo tipo de apoyo y todo tipo de credibilidad, como es el caso del TSJ. Otro punto que también puede sonar lógico es el caso de la comunidad internacional. Hay muchas personas que están diciendo que fue presión internacional y que liberan a Leopoldo por ser la figura más emblemática de los presos políticos dentro de Venezuela. Y entonces esto pueden usarlo más bien como una excusa para no solo mostrarle a la comunidad internacional que ellos están dispuestos a negociar y que ellos están dispuestos a cumplir algunas demandas que le haga la oposición como buenos demócratas que dicen ellos ser, pero además están como que demostrando que sí tienen un lado humano, que respetan derechos humanos y que hay separación de poderes. Porque a pesar, muchísimos de ellos dijeron, no estamos de acuerdo, pero bueno, el TCJ es autónomo y entonces hay que respetar esa opinión. Y bueno, esto ha llevado a muchos ciudadanos a pensar que fue la presión internacional lo que los llevó a tomar esta decisión. Para ellos de una manera lavarse la cara, que ya bastante sucia han tenido últimamente en el ámbito internacional. Yo de verdad no soy partidario de ninguna de estas teorías por completo, porque yo pienso que más bien lo que hubo, y esto es una opinión personal, ya cada quien verá si le parece lógico o no, pero yo pienso que acá lo que hubo fue una negociación, partiendo del titular que mencioné al principio, que salió en las redes, que salió en los medios de comunicación, en donde el expresidente de España destacaba la participación el actual presidente de España destacaba la participación del expresidente de España, Zapatero, en la liberación de Leopoldo López. Y si esto es verdad, lo cual no pongo en duda porque que tiene que ver un actual presidente con uno anterior, además de partidos distintos, pues realmente allí lo que se está demostrando indirectamente es que sí hubo diálogos a escondidas de la gente, porque obviamente cualquier dirigente que ahorita hablara de diálogo iba a ser tildado de traidor y de cualquier otra cantidad de cosas, iba a ser ignorado, iba a ser quemado políticamente hablando. Y entonces lo hacen debajo de la mesa y solamente las personas que reciben esa información privilegiada son las que saben qué realmente está pasando. Y bueno, partiendo de esa idea, yo pienso que la negociación ya cada vez está siendo un poco más visible ante los ojos de los venezolanos, por el simple hecho de que hemos visto ya declaraciones de incluso la misma esposa del dirigente Leopoldo López, Lilian Tintori, en donde no solamente agradecía con muchos ánimos a Rodríguez Torres, a Zapatero, de su participación pues en lo que fue la liberación de Leopoldo López, sino que además se comprometió a trabajar en conjunto con nada más ni nada menos que los hermanos Rodríguez, con Delcy y con Jorge, que mucho es decir, yo pienso que son de los peores que tiene el régimen, son de los más cínicos que tiene este régimen, y de verdad esas declaraciones generan muchísima suspicacia, por lo que yo soy más bien partidario de esa teoría en donde se habla de diálogo, de esa teoría en donde se demuestra que la mesa de la unidad nuevamente está jugando para el lado del régimen y no para el lado de la ciudadanía, por varias razones, porque ellos quieren sus cambures políticos y porque no quieren pagar el costo político que requeriría llegar a la presidencia. Debemos tener bien claro que llegar a la presidencia después de una crisis de esta magnitud es sumamente es difícil, porque las medidas que se tienen que tomar no son para nada populares. Y esta gente, como buenos populistas que son, no están dispuestos a tomar ningún tipo de estas medidas, además de que son socialistas y apoyan las ideas que nos llevaron a esta debacle, a esta crisis, a este abismo en donde está viviendo Venezuela. Entonces, mi llamado es como siempre a la responsabilidad, a que usted investigue, a que usted se forje su propio criterio, a que usted siga ideas y no personas, y a que realmente analice con mucho cuidado a qué políticas, a qué partidos, qué dirigentes usted va a apoyar, entendiendo que no siempre todo es lo que parece. Muchísimas de estas personas se han vendido como oposición en el pasado, y miren los resultados que ha tenido el confiar ciegamente en cualquiera de ellos. Vemos el caso de William Ojeda, vemos el caso de Hermanes Carrá, vemos el caso de Henry Falcón, el caso de Manuel Rosales,
y pare usted de contar la cantidad de dirigentes que se han vendido porque sencillamente le ponen precio a su moral y a su principio. Y déjenme decirle algo, cualquier persona que le ponga precio a su moral y a sus principios es porque no los tuvo para empezar. Muchas gracias.